Materia de actualidad, fíjese que el día de ayer el diario Financiero publicó un reportaje, una noticia, ¿no?, que daba cuenta que los dueños en Chile, los dueños de terrenos tomados en 3 regiones del país, pagan, escuche bien, más de 1.500 millones de pesos en contribuciones por terrenos que no pueden usar. 1.500 millones de pesos en contribuciones por terrenos que no pueden usar. Es decir, que el Estado, le pagan al Estado, entre todos los terrenos tomados, entran 1.500 millones de pesos en contribuciones, pero el Estado no les garantiza el mínimo común del Estado de Derecho, que es puedan usar esos terrenos. Esto se suma además a un estudio realizado por GPS Property, que dice que Chile ya suma 1.428 campamentos en los que viven más de 120.000 familias. Vamos a conversar con Janet Bruna, abogada y académica urbanista, directora de Inteligencia Urbana Consultores, que además, convengamos, es abogada de una de las familias, la familia Correa, que tristemente, recordarán ustedes, en el año 2020, el dueño de unos terrenos en Concón fue asesinado, fue mandado a matar por un sicario y por estos personas que realizaban estas tomas irregulares, ¿no? Janet, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, un gusto, Julio. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan relevante y saludo a todos los auditores y seguidores de BioBio TV. Así es. Bueno, un tema que sin duda genera una preocupación y además una contrariedad en decir la cantidad de dinero que se paga en contribuciones, que además ha estado sobre la mesa en materia de discusión presidencial, el tema de las contribuciones, lo que se paga al Estado para el concepto de contribuciones, pero que son terrenos que no pueden usar porque están tomados, y en el caso, por ejemplo, de la familia Correa en Concón, tampoco se ha podido generar el desalojo, pese a que así lo han determinado las autoridades del Poder Judicial. ¿Cómo lo ves tú también desde la mirada urbanista y además como directora de Inteligencia Urbana Consultores? Mira, por supuesto que para todas las personas que tengan sus terrenos o sus viviendas tomados resulta de una injusticia inaceptable que tengan que estar siendo obligados a pagar contribuciones respecto de un terreno o de una propiedad que no pueden hacer uso, y por lo tanto no existe una contribución para ellos por parte del Estado. Y ellos tampoco están realizando alguna carga o usando alguna de las infraestructuras que tiene el Estado, por lo cual se puede justificar un poco el impuesto territorial que se llama contribución. Por lo tanto, ante esta injusticia, y es muy desconocido esto que te voy a decir, la ley de usurpaciones, ¿ya? Esta devuélveme mi casa, la ley de usurpaciones, en su momento permitió que el Servicio de Impuestos Internos rebaje las contribuciones de aquellos terrenos ocupados ilegalmente con ciertos requisitos. A fines del 2023, el Servicio de Impuestos Internos saca la circular 144, en la cual se establece que los propietarios de los inmuebles usurpados o tomados tenían que colocar la denuncia o la querella, colaborar con el Ministerio Público, entre otros requisitos, para solicitar, en un trámite un poco engorroso, ¿no?, para personas que no tengan representación legal o representación de algún profesional, solicitar la rebaja de contribuciones hasta el 95%. Por lo tanto, siempre va a quedar un 5% que va a haber que pagar. Son muy pocas las familias que hasta ahora han solicitado esta exención de contribuciones hasta el 95% por el terreno tomado. Por ignorancia, por un lado, no ha sido una resolución que haya recibido mucha publicidad. Y en segundo término, por lo engorroso que es el sistema. Para quienes lo iniciaron, es un sistema engorroso. Sin embargo, en el caso de la familia Correas, de todo el terreno, es solo una parte la que está afecta a contribuciones, y las últimas 2 cuotas del año pasado se alcanzó a hacer la rebaja. Pero lamentablemente hay que estar renovando todos los años también. Es decir, el peso, la carga de la prueba, todo recae sobre aquel propietario que ya sufre la usurpación de su terreno, y que si no hace las cosas bien va a tener que pagar las contribuciones igual, que es un poco lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Por lo tanto, existen las vías, todavía son engorrosas, no se han comunicado desafortunadamente a la población. Y por otro lado, Julio, lo que yo también decía en el reportaje del Diario Financiero, esto es súper peligroso, porque como tú bien dijiste,
existen muchas tomas de terrenos que tienen órdenes judiciales de desalojo. Y en el caso de la familia Correa, existe una orden administrativa del Seremi Minbu que ordena la demolición de construcciones realizadas en el terreno tomado porque no cumple con el plan regulador, no tiene permiso y además están en un terreno tomado. Entonces, cuando el Estado se demora, sobre todo ahora que ya vamos a estar empezando a hablar de que se puedan exceder, digamos, se pueden eximir del pago de contribuciones, y cuando empiezan a hacerlo, va a haber un perjuicio fiscal. Es decir, el Estado, imaginemos el mejor de los mundos, que todas las personas hubiesen pedido la exención de contribuciones por el terreno tomado, el Estado habría perdido sus 2.000 millones de pesos, solo entre regiones. Entonces, la inactividad del Estado podría provocar un perjuicio fiscal, y es de ahí donde yo he señalado permanentemente que, a diferencia de lo que opinó el ministro Montes en un inicio, que el tema de las tomas era un problema entre privados, no es un problema entre privados, porque también puede llegar a perjudicar las arcas fiscales porque el Estado no hace nada por prevenir las tomas, por solucionarlas desde el inicio y finalmente toma palco como si eso fuera acceso a la vivienda adecuada para las familias que viven ahí, en circunstancias que todos sabemos que vivir en un campamento, además de la estafa que significa para muchos cuando llegan ahí respecto de los iniciadores de esas tomas, es una violación a los derechos humanos, vivir sin agua potable, sin alcantarillado, o sea, tampoco es una vida para los que llegan a vivir ahí, además de la estafa que muchas veces se implica. Por lo tanto, después recapacitó el ministro, pero sí. Esto demuestra que puede perjudicar al Estado su propia negligencia. Y eso es muy grave, porque los funcionarios públicos les llega a juicio de cuenta, tienen que indemnizar después todo lo que se haya perdido por el fisco producto de su negligencia. Sí, me acuerdo de esa declaración extremadamente desafortunada, porque además está lejos de ser un conflicto entre privados, porque sobre todo acá hay un rompimiento del Estado de Derecho, o sea, hay un quebrantamiento del Estado de Derecho en que personas inescrupulosas en algunos, porque se plantea mucho con el déficit habitacional que existe, pero que esto no lo justifica en ningún caso las tomas. Por más que hayan agrupaciones ahí que de alguna forma se dedican a generar más viviendas ahí, aportando al Estado también, acompañando al Estado para generar más viviendas, pero sabemos que este contexto no es ese, ¿no? Son contextos de agrupaciones criminales que se apoderan de esto, lucran con esto y en el caso de la familia que tú representas, derechamente hacen el ejercicio criminal de crimen organizado asesinando a quien era el dueño del terreno. O sea, conflicto entre privados, nada, digamos, o sea, muy desafortunada, pero claro, efectivamente después se recapacitó, pero que da muestra también, Janet, no sé cómo lo ves tú también, de cómo se miraba este tema, que permitió también el avance con esta complicidad, si es que tú lo miras así, el avance de esta moda, entre comillas, de decir, bueno, si el mismo Estado está mirando para el lado, está la panacea de ir a tomarse los terrenos, digamos. Entonces se fue generando esto y hoy tenemos un problema en torno a esta realidad. Así es, una encuesta de la Universidad San Sebastián, Chile Opina, señalaba este semestre que en la percepción de las personas de cuál era la causa de la proliferación de las tomas de terreno era por las señales negativas que daba el Estado. Es decir, la misma población percibe que la falta, la inactividad del Estado es una señal que incentiva las tomas más allá de la necesidad habitacional de muchas familias, porque las tomas actuales no parten como antiguamente partía, que si yo me quedaba sin casa, me iba con mis hijos, me juntaba con otras personas y me colocaba en un terreno, ¿cierto? Para no irme a vivir debajo del puente con mis hijos. No, tampoco parte como una reivindicación social las tomas actuales, digamos, de luchar contra el Estado para que me dé una casa. No, las tomas actuales, en su gran mayoría, parten con personas, con mafias, con el mercado negro inmobiliario. Usted sabe que si una inmobiliaria construye una casa sin permiso, es, digamos, un infierno para la inmobiliaria y le ordenan demoler. Pero si están tomas de terreno, no hacen nada. El Estado toma palco y tenemos un Estado inexperto para enfrentar este tipo de situaciones que finalmente nos colocan en riesgo a toda la población porque nos están entregando grandes porciones de terreno al crimen organizado. Recordemos que en el caso de la familia Correa tuvo que ver con crimen organizado este inicio de la toma. No estoy diciendo que las personas que viven en las tomas sean parte de, pero sí son
posibles soldados de ese crimen organizado que parte con una maquinaria y con una cantidad de inversión, los loteos irregulares enormes. Entonces acá el Estado ha fallado, el Estado y nos sigue fallando. Y si tú preguntas, Julio, al ministro, ¿cuáles son los protocolos a nivel nacional que se han creado estos años para evitar tomas, para la detección temprana, para la solución inmediata? No existen. Hay municipios que lo han hecho y en eso yo cito, por ejemplo, el año 2020, 2020-2021, la alcaldesa de Pamonte se colocaba de acuerdo con la Seremi mismo y con las juntas de vecinos para, oye, avísame si están iniciando tomas y nosotros vamos, corremos prácticamente y se activaba una especie de teléfono rojo, pero porque ellas se habían puesto de acuerdo. Eso no existe a nivel nacional y las autoridades se tiran la pelota unas a otras, como lo pudimos ver en el caso de la demolición de la familia, de la toma de la familia Correa, cuando el ministro, la Seremi Mimbo, a quien le ganamos la postura en un juicio, decía, no, es que es la familia la que tiene que desalojar primero para nosotros demoler. Entonces tú dices, acá hay una falla de conocimiento de parte del Estado, o una mala voluntad, no hay voluntad política de parte de las jefaturas. Porque yo conozco a los funcionarios, y los funcionarios quieren, por justicia, decían, superar este problema de la familia Correa. Pero las autoridades políticas, los jefes de servicio, no estaban en la misma postura y lamentablemente eso también termina revictimizando a la familia y dando confianza también a los que inician tomas. Porque yo les coloco un ejemplo, Julio. Si yo voy a un lugar en donde venden celulares robados, ¿cierto? Y me compro el celular, yo sé que es robado. Entonces, eso me vuelve una reducidora y por lo tanto eso también es sancionado penalmente por nuestra legislación. Bueno, en el caso de que yo llego a un lugar que sé que es ajeno, lo loteo, ¿cierto? Y entonces se crea este delito de usurpación que lamentablemente tampoco ha sido perseguido por el Ministerio Público como uno esperaría en el resto de las regiones. La Araucanía sí ha dado muy buenos resultados, en la cuarta región ha dado muy buenos resultados, pero en el resto de las regiones no, como que al Ministerio Público todavía falta que lo remuevan para perseguir estos delitos que están en flagrancia permanente, sí, están todos los días ahí, digamos. Es como que tuvieran mi auto que me lo robaron y pasean por al lado de la fiscalía o de carabineros y diciendo soy robado, soy robado, soy robado, y yo soy el ladrón y no hacen nada. Por lo tanto, cuando falla el Estado de Derecho, cuando no se cumplen las sentencias judiciales ni las resoluciones administrativas, cuando sabemos que las tomas están siendo iniciadas por crimen organizado que después pretende capturar a los chiquillos de familias que llegan por una cuestión de necesidad económica, cuando permitimos que estafen a las familias más vulnerables, cuando tomamos palco y dejamos que esas familias vulnerables vivan sin acceso a garantías mínimas de salubridad, con niños hacinados en esos campamentos, aumentando la probabilidad de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Cuando tomamos palco frente a eso, quiere decir que estamos como sociedad muy dañada y que necesitamos que las autoridades que administran el Estado sean removidas y lleguen nuevas y sean sancionadas también, porque nos están poniendo en riesgo a todos. Sí, pero sí, ha quedado algo demostrado en estos últimos 4 años que eso por lo menos en esta administración ocurre. ¿Qué pasa puntualmente con el caso que tú llevas, Janet? Porque claro, esta información que conocimos hace un par de semanas en que efectivamente el Servio le pedía a la familia hacerse cargo de un desalojo que es totalmente inviable, por supuesto, y que incluso algunos parlamentarios pidieron, ¿no?, que iban a preguntar a Contraloría porque en algún momento el MIMBO había pedido recursos para ejecutar este tipo de acciones que finalmente no se hicieron. ¿En qué está esa situación? Mira, como tú señalas, Julio, Servio reaccionó, yo creo que también reaccionó un poco el ministro, fue el primero en reaccionar porque la Seremi mismo acá en la región y la dirección de Servio no habían escuchado nuestra sorpresa cuando nos enteramos por la prensa que ellos querían que nosotros desalojáramos antes de que ellos demolieran. Que era absurdo por lo demás. El ministro, claro, o sea, la ley del más fuerte, aquí, ¿quién tiene más armas? No. O que nosotros tengamos que ir a juicio para hacerle la pega al gobierno, entonces porque tenemos un gobierno. Entonces, por eso yo digo, las señales son muy peligrosas, las señales de desgobierno y del laissez-faire, digamos, son peligrosas en todo ámbito de cosas. Pero bueno, reaccionó el ministro y eso provocó un cambio y escucharon lo que nosotros habíamos dicho. Nosotros fuimos a Contraloría el 13 de agosto
El 14 de agosto hicimos la denuncia. El 14 de agosto la Seremi Minbu dicta la orden de coordinación intersectorial, es decir, con el Ministerio del Interior, con la municipalidad, con varias otras organizaciones, y a mí me la notificaron una semana después. Después, a la semana siguiente, el 18, fuimos a una reunión con la Contralora Nacional, Dorothy Pérez, junto al diputado Longton, que ha hecho de mediador en esta situación para ver cómo se destraba, y con la alcaldesa Corti de la Municipalidad de Quilpué, porque el municipio de Quilpué fue quien pidió la orden de demolición el año 2021 en contra de estas construcciones ilegales. Entonces, al día siguiente de esa reunión, que yo publico todo en mi LinkedIn y por supuesto que los medios como el tuyo también colaboran en transformar todos esos pasos en una comunicación asertiva con la gente. Al día siguiente estaba la resolución que daba los fondos para la demolición. Por lo tanto, no tendríamos que esperar sentencias o ir a Contraloría para que la autoridad actuara, pero bueno, eso ha sucedido y ayer, la Seremi dijo que estaban por colocar una fecha de demolición, que nosotros esperamos que sea así. Todavía tenemos expectativas, recordemos que hemos vivido durante 4 años con papeles, con declaraciones, vamos a demoler, ahora sí, esto como que viene el lobo y nunca llegó. Pero ahora espero que sí venga la actividad material del Estado para terminar este ciclo de dolor de la familia, porque nosotros no se pide la demolición para devolver la toma, se pide para sacar la toma. Se pide primero porque en Chile quien construye fuera de la ley debe ser sancionado. ¿Y cómo se sanciona en Chile a quien construye fuera de la ley? Es decir, sobre franja de expectación pública, al lado de humedales, sin permiso, se castiga con la demolición. Sea que tú construyas sin permiso en terreno propio o en terreno tomado. Bueno, en este caso, en terreno tomado, uno entendería que la autoridad con mayor razón va a demoler esas viviendas, pero no pasa así. Te da un contrasentido inaceptable. Claro. Que si tú construyes tu casa en una parcela agrícola, por ejemplo, las famosas parcelas de agrado o de desagrado, como se las han dicho, y tú te construyes tu casa sin permiso, a ti te van a ir a demoler, pese a que estás en tu terreno, pero te van a ir a demoler porque estás sin permiso. Claro. Pero si te construyes la casa en un terreno tomado, sin permiso, no, ahí no, porque es terreno tomado. O sea, ahí yo no entro como Estado. Sí, no es absurdo. Entonces, no tiene ninguna lógica. Es absurdo. Y no estoy haciendo política ficción. Eso pasó. Y pasó en la ciudad de Quilpué, que la municipalidad tenía que ir a demolerle a 3 familias de escasos recursos que tenían un terreno y se construyeron su casita sin permiso. Y tenía que demoler. En la misma ciudad en que en una toma hay 44 viviendas y unas bodegas construidas y nadie iba a demoler. Entonces tú dices, esto es un sinsentido, un estado como bipolar, que lo que hace una mano no sabe lo que hace la otra. Entonces, en definitiva, yo espero con la familia Correa que esto se traduzca en acciones materiales concretas que sucedan antes de las elecciones, porque uno tiene que ser también, no somos inocentes. Si llegan las elecciones y todavía no se ha ejecutado la orden de demolición, lo más seguro es que esto vaya a quedar o se lo vayan a dejar para el próximo gobierno, porque hemos visto un cierto desembarco de varias personas en el gobierno que imagino va a seguir sucediendo post elecciones. Por lo tanto, todavía tenemos la esperanza que aquí octubre que en este mes se avise cuál va a ser la fecha. Sí. Porque las personas que viven ahí tienen derecho a saber cuándo para tomar la decisión de irme voluntariamente, y si no, bueno, actuará la fuerza pública, porque la Ley General de Urbanismo y Construcción autoriza el uso directo de la fuerza pública a la Seremi. Así es, un tema que ahí tiene harto debate. Janet Bruna, abogada y académica urbanista, directora de Inteligencia Urbana Consultores, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo grande.